Hola, mi querido Marcus, ¿me escuchas? Hola Luis, qué problemas técnicos, mi hermano. Ya los arreglamos. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Bien, bien, ¿tú? Pues aquí andamos, todo bien en el confinamiento, como dicen los españoles. Así estamos, confinados, tío. Pero bueno, esperemos que esto dure menos de lo planeado en la vida, lo cual la verdad creo que no va a ser. Creo que esto va a durar bastante más tiempo de lo que hemos visto. Entonces, Yo te voy a decir una cosa, Luis. Yo también creo que esto va a durar mucho más de lo que la gente cree, ¿eh? sí, desgraciadamente vamos como, vamos como un mes atrás de Nueva York. Si yo veo los números de lo que he visto, vamos como un mes atrás de Nueva York, cuando estaba Nueva York empezando a tener los problemas serios de crecimiento de casos. Yo creo que vamos un mes atrás, pero yo creo que en Nueva York lo hicieron muy bien y guardaron a la gente. Aquí en México yo creo que la gente no se ha recluido como debería haber sido y por lo tanto yo creo que los casos en México pues van a crecer exponencialmente, ¿no? Bueno, fíjate que además creo que el peor error, Luis, es lo que va a pasar el 1 de junio, porque si realmente la gente empieza a salir, el problema va a ser mucho más grave, va a haber un rebote muy fuerte. Sí. Y además creo que va a haber mezcla con influenza, ¿no? Y la verdad a mí me da pavor lo que está pasando. Mira, yo creo que los americanos están empezando a salir del confinamiento y nosotros lo queremos hacer al mismo tiempo cuando vamos un mes tarde. Entonces yo creo que va a haber un montón de casos pues que deberían de detenerse con la gente guardada y por lo menos el gobierno de México está abriendo cosas y quién sabe qué pase. Yo creo que la cosa no va a estar fácil. Yo he visto estadísticas. Hay un cuate que tiene un modelo que ha hecho previsiones para la gran mayoría de los países, ha sido muy, muy acertado en sus números. Y yo estaba viendo hace rato que este cuate espera que para septiembre haya más de 200,000 muertos en los Estados Unidos, pero espera que para México hayan 130,000. Para Brasil espera más que México, que como ya vemos, Brasil también está muy complicado. Pero yo creo que en México estamos empezando con la curva muy ascendente y el gobierno dice que la está aplanando, lo cual yo creo que se me hace un poco responsable. Pero bueno, veremos qué pasa. Mira, te voy a decir una cosa, Luis. El problema grave es que tú ves las curvas del resto del mundo y te vas a dar cuenta que están bajando en el número de casos realmente, ¿no? Y sin embargo, Luis, si tú te pones a ver las curvas en México, el problema real es que sigue subiendo. O sea, para nada estamos listos para, para salir a las calles y decir que esto ya está, ¿no? Eh, y creo que encima de que no, o sea, te voy a decir la otra estadística que es horrible, Luis. Somos el país 147 en pruebas de COVID. Sí, de los más malos. Eh, de todos los países del mundo que están realmente afectados, México es el último lugar en pruebas de COVID. Entonces, la realidad es que no sabemos qué es lo que está pasando. No tenemos información veraz. No Y tenemos esto la es medición. gravísimo. Sí. Exacto. No tenemos medición, estamos navegando a ciegas. Yo creo que el gobierno decidió, supongo, que, pues, que se enfermen los que se tengan que enfermar y desgraciadamente eso te va a llevar a que se mueran los que se tengan que morir, pero que la economía no tiene que volver a echarse a andar. Lo cual, digo, ya entiendo que las economías se tienen que echar a andar, pero yo creo que para tomar esa decisión deberías de estar haciendo una cantidad de pruebas para tratar de identificar en la población cuánta gente tiene, cuánta gente no tiene, dónde hay más, dónde hay menos. Pero si tú te vas a la Ciudad de México, que creo que tú estás en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que hay un montón de áreas de la Ciudad de México que la gente se está cuidando mucho, no sale todo, pero vas a otras áreas, a otras alcaldías de la Ciudad de México, y el número de gente que está en la calle, que no está protegiendo, etcétera, es altísimo. Entonces yo creo que la probabilidad de contagios sumamente importantes, pues va a venir fuerte. Uh -huh. Bueno, Luis,
yo no he salido de mi casa en 2 meses y medio. O sea, salimos al jardín, salgo a caminar, salgo a hacer ejercicio, pero aquí mismo, ¿no? Sí, La realidad es que por acá la gente se está cuidando mucho, pero en efecto, como bien dices, yo tengo fotografías de lugares donde es trágico. En el mercado del mar, por ejemplo, en Guadalajara, de hecho fue muy sonado, la gente estaba atascada en un fin de semana ya en fase 3, ¿no? sí. Ves las estaciones del metro y todavía están llenas y lo más increíble es que no todo el mundo está usando cubrebocas. La Sí, gente no se está tomando en serio. la gente no lo está tomando en serio. Yo creo que hay gente que todavía cree que esto no es algo serio, lo cual pues, es un problema, ¿no? Sí, Vamos a es ver. increíble. Y la realidad es que nos hemos cuidado mucho porque la sociedad se ha cuidado, ¿eh? Sí. Porque yo no he sentido todavía una directiva específica, sino hasta finales o mediados de finales de abril o principios de mayo, en donde el gobierno yo siento que empezó a tomar en serio. Yo creo que la sociedad es la que tenemos que agradecerle que realmente Pero hay, se confinó sola, ¿no? pero hay parte de la sociedad que está tomando medidas y otra parte de la sociedad que no está tomando ninguna medida. Y eso, al final de cuentas, va a generar que, que, que detener esto, pues tome mucho más tiempo. Yo creo que la gente está pensando que para junio, julio, ya van a estar volviendo a una vida normal. Y a lo mejor sí, pero entonces va a haber un incremento en casos increíble y no vaya a ser que tengan que volver a, no vaya a ser que tengan que volver a poner medidas de confinamiento para tratar de detener la, el número de casos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas yo creo que el tema importante aquí es que sí va, este es un tema que yo creo que llegó para quedarse, va a tardar mucho tiempo y el efecto en la economía va a ser desastroso, el efecto en el crecimiento del país, eh, en el empleo, en la generación de pobreza va a ser desgraciadamente algo como nunca visto. Y una vez más, yo creo que el gobierno no está tomando las medidas para hacer que esto sea menos malo, ¿no? Yo creo que el gobierno no está haciendo Yo creo, un yo esfuerzo creo que va a ser una fiscal. triple pandemia, Luis. Tenemos la pandemia de salud, que obviamente es la más importante, ¿no? Sin lugar a dudas. Y yo creo, mucha gente estoy viendo que está preguntando eh, que bueno, que tienen que salir a comer y lo entiendo, de verdad lo entiendo. Pero por lo Claro, menos salgan prote, cuidándose, salgan prote, con prote, cubrebocas, protegiéndose, salgan tomando con medidas, guantes. ¿no? Sí, Yo entiendo que la gente tiene que cuidarse, pero tenemos dos pandemias más, Luis. Tenemos la pandemia económica, uh-huh. porque esto va a ser un desastre económico, como bien dices. Y pegado al desastre económico va a venir un desastre muy fuerte de crimen, que ya empezó, ¿eh? Seguramente. Eh, y también la gente tiene que cuidarse muchísimo porque desgraciadamente hay mucha gente que no está teniendo que comer, que no está pudiendo cubrir sus necesidades básicas. Y yo lo entiendo, o sea, tienen que hacerlo de alguna manera y desgraciadamente solo pueden recurrir al crimen porque no estamos reactivando la productividad en el país, ¿no? Y esto creo que es muy grave. Sí, desgraciadamente yo creo que las medidas del gobierno para apoyar a toda esta gente que vive al día, porque desgraciadamente la cantidad de la población de México que vive al día y tiene que salir a trabajar todos los días para poder comer, eh, no se está viendo apoyo de ninguna manera, como, como se están dando apoyos en un montón de otros países del mundo, en la gran mayoría. Y Exacto. yo creo que, como tú dices, tenemos las tres pandemias que dijiste, pero yo también creo que tenemos otra pandemia que se llama la pandemia política. Y la pandemia política, pues al final de cuentas engloba todo, ¿no? Yo creo que al final del día están confluyendo todos estos factores para que esta crisis se vuelva una crisis que empezó como sanitaria, pero se vuelve económica, se vuelve política, y desgraciadamente los efectos de esto van a ser terriblemente malos, ¿no? El crimen ya lo teníamos, el crimen se va a incrementar, pero yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de que esto va a durar mucho tiempo, que esto es una cosa que llegó para quedarse, de aquí a que encuentren una vacuna, pues todo el mundo te dice que 18 meses, ojalá sean 18 meses, pero si te fijas, pues todo el tiempo dicen que son 18 meses, ya llevamos como 3, y nadie dice que son ahora 15, siguen siendo 18 o quién sabe cuántos meses.
Y oye, los científicos en el mundo van a estar tratando de encontrar una vacuna para esto. Y, y si no encuentran la vacuna pronto, pues por lo menos que encuentren cómo tratarlo esto de manera que la gente se cure rápido, ¿no? Mira, Este, Luis, me da la impresión de que vivimos en un mundo que ya cambió para todos y que va a cambiar por mucho, mucho tiempo, si no es que para siempre. Porque aun cuando encuentren la vacuna, estamos ya en una época donde van a haber diferentes virus, donde ya inclusive emocional y psicológicamente la gente está muy afectada. Esto va a cambiar mucho la manera de tratarnos. Los mexicanos que somos muy cálidos, que nos abrazamos, que nos damos la mano, que nos besamos, que etcétera, pues esto se va a acabar. Y esto va a cambiar muchísimo el relacionamiento humano, ¿no? Va a haber muchísima gente. Yo hice una encuesta en internet de cuánta gente piensa quedarse en casa. Y la verdad es que después de esto, cuando salgamos del confinamiento, mucha gente está empezando a hacer el teletrabajo, ¿no? Continuar con el teletrabajo. Lo cual no es necesariamente malo. Yo creo que va a no, liberar también el tráfico y va a traer cosas buenas, pero podría llegar a ser malo en exageración, porque entonces ya no vamos a tener relacionamiento humano, ya no vamos a actuar como sociedad. se cambia. Este, y entonces tenemos que adaptarnos a un nuevo cambio, ¿no? Sí, adaptarnos a lo que viene va a costar mucho trabajo, sobre todo en países latinos como nosotros. Yo creo que la manera de hacer negocios, la manera de trabajar, pues ya está cambiando. Yo llegué aquí, yo estoy en Ixtapa, yo llegué para un puente, el puente ese de marzo. Yo venía para 3 días y cuando se soltó la crisis total, y yo desgraciadamente tengo una hija que tiene que tomar inmunodepresores todos los días, y cuando vi que esto estaba pasando dije, no, pues no me la puedo regresar a México. Entonces, pues nos quedamos aquí. Y yo llegué para 3 días y ya llevo más de 2 meses aquí. Y la verdad es que, digo, al final de cuentas yo sigo trabajando, haciendo la gran mayoría de las cosas que hago. Desde aquí las he hecho sin problema. Eventualmente, si tengo que ir a la Ciudad de México para hacer cosas, pues juntaré las cosas que tengo que hacer presenciales, que tampoco son tantas. Las juntaré y me iré una semana a México, bien protegido, haré lo que tenga que hacer y me regreso, para estar por lo menos en un lugar que es más limpio, ¿no? Pero, pero desgraciadamente el tema social, el efecto de lo que está pasando en la parte de los servicios, ¿no? Restaurantes, centros comerciales, oficinas, pues digo, el efecto es sumamente grande porque la cantidad de gente que trabaja en este tipo de lugares, pues van a perder su chamba. O Mira, los Luis, las van a empresas, las trabajar empresas diferente. Las empresas van a tener que reinventarse. En el caso de los restaurantes, déjame decirte que sí es grave, por supuesto, pero los restaurantes por lo menos todavía pueden entregarte comida a través de Uber Eats o de Rappi o de estas nuevas aplicaciones. Pero, por ejemplo, piensa en los hoteles, Luis. Los hoteles, ¿de qué los llenas? Ahora, te voy a decir que hay empresas que se están adaptando. Por ejemplo, Airbnb ahora le renta las habitaciones a los médicos y a las enfermeras. Aeroméxico, los aviones, inclusive el 787, el Dreamliner, Van lo con están carga. usando como aviones de carga, ¿no? O Sí. sea, tiene que haber una adaptación a una nueva realidad y eso es lo que creo que está pasando. Sí, va a haber una adaptación a la nueva realidad, va a tomar un tiempo, es un ajuste. Y esto es un tema, el ajuste va a tomar 1 o 2 años para que la gente aprenda a vivir con las nuevas condiciones, en lo que esto o se encuentra curas o pues, es la nueva normalidad y así va a ser. Y tienes que tratar de ver cómo haces negocios, cómo manejas tus empresas, cómo haces todo con la nueva realidad. Desgraciadamente, a mí otra parte que me preocupa mucho es la parte educativa, porque yo digo, yo tengo aquí a mis hijos, tengo un par de hijas chicas que están tomando clases online, ¿no? Y yo creo que las clases online, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, se, pre- se presta mucho al cotorreo, se presta mucho a que no hagan las cosas como las tienen que hacer. Yo no creo que estén aprendiendo lo que aprenderían en unas clases presenciales, pero los niños, independientemente de lo que es la escuela, lo que tienen que aprender y cómo lo tienen que aprender y con el profesor enfrente y que hagan las tareas y que no estén chacoteando en lo que están en la clase, independientemente de eso, la parte social de pasar tiempo con sus amigos, la parte social de vivir el mundo como por lo menos lo vivíamos antes, eso está cambiando. Entonces yo creo que
para muchos de estos jóvenes es un cambio radical en la vida y que los está agarrando muy jóvenes, porque a nosotros nos tocaron muchos años de vivir en un mundo normal. Este ya es diferente, no es como el de antes, ¿no? Mira, Luis, yo creo que la educación en línea, si bien deja mucho que desear en muchas escuelas, hay otras que no, ¿eh? Mi hijo está en el TEC, por ejemplo, mi hija también estudia, ya no vive en México y ahora se quedó en México por esto de la pandemia y están tomando clases y la verdad es que siento que están tomando clases, le están dedicando mucho tiempo y están aprendiendo. Claro, están a nivel universitario, ¿no? Lo cual obviamente Ese es otro mundo, es otro nivel. el nivel de responsabilidad, el nivel de Sí, seriedad es Luis, diferente. sí, Luis, pero sabes que las escuelas tienen que adaptarse. A mí me impresiona todavía más que hay un montón de escuelas que ni siquiera tienen sistemas para dar clases en línea, Luis. Y que no, los alumnos simplemente no están estudiando, están perdiendo el semestre. ¿Por qué? Porque no tenían sistemas y no pudieron adaptarse rápidamente a una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Es correcto. ¿Sí? No están preparados, nunca pensaron que iba a llegar esto, iban atrasados en la curva de aprendizaje del negocio online. El negocio online, de cualquier manera, pues, esto se va a incrementar bestialmente, pero la parte de educación online estaba creciendo y va bien, pero de repente, de un mes al otro, tienes que tener todo online y mucha gente no estaba preparado, ¿no? Igual que empresas, ¿no? Mira, ¿Cuántas de empresas todas no están maneras, déjame decirte preparadas? una cosa, Luis. Déjame decirte una cosa. De todas maneras, en mi opinión, la educación tiene que cambiar por completo. Eso sí, Ahorita, yo no entiendo para qué diablos te enseñan datos. Los datos los tienes en el teléfono, los chavos. sí, ya está ahí todo. O sea, los tienes en Google, los tienes en Internet. Lo que tienen que enseñarte ahorita es cómo interpretarlos, cómo buscarlos, cómo entender. Te tienen que enseñar cosas mucho más importantes como la innovación, como qué hacer, como cómo resolver problemas, ¿no? Cómo cuidar de la sociedad, etcétera. Y creo que en ese sentido tampoco ha habido una adaptación, y ya no hablo de las escuelas, hablo de la educación en general. ¿Eh? Es Y no correcto. es nada más de México. Estoy hablando a nivel mundial, Luis. Sí, eso es completamente cierto. Al final del día yo creo que las escuelas se están preparando y van a llegar a estar preparadas, pero va a tomar tiempo. Esto no es hoy, ¿no? Le falta bastante tiempo, ¿no? Y Claro. yo creo que a todo el mundo lo agarró desprevenido esto. Entonces, tanto, y no solo las escuelas, a las empresas, al gobierno. O sea, imagínate, desde el punto de vista legal, cuánta documentación que tienes que hacer, que tienes que ir a una oficina de gobierno, o tienes que ir con un notario y a fuerza firmarlo presencialmente, etcétera. Digo, en Estados Unidos no pasa así. Tú quieres hacer un documento notarial en Estados Unidos, este, hay sistemas que ya lo haces todo online y es con una cámara y tienes al notario que te está viendo cuando firmas y antes de llegar a hacer la firma del documento que tienes que hacer, que lo puedes firmar de manera digital, tienes que autentificar tu personalidad, o sea, quién eres, cómo, que estén seguros quiénes eres, pero lo puedes firmar de manera digital, pero con un cuate que está así como tú y yo estamos ahorita en una cámara viéndote y que está dando fe el notario de que tú eres el pelado que tiene que firmar el documento, ¿no? Lo cual, aquí en México no estamos preparados, no existe nada de eso. Entonces, yo tengo amigos que aquí de Ixtapa se tuvieron que ir a México porque tenían que firmar No, pero ciertos temas no, Luis. notariales. Claro que existe y la tecnología ha ayudado muchísimo. Nosotros invertimos en una empresa que se llama Trato, que lo que hace es precisamente eso, contratos digitales, ¿no? Y claro que existe. Lo que no va a la misma velocidad que la tecnología es la legislación para aceptarte a veces ese tipo de contratos como contratos No, válidos, ¿no? no pues obviamente el problema es legislativo. El problema es que Claro. la tecnología para hacerlo existe. Lo que pasa es que la legislación no te permite que sean válidos, ¿no? Sí, Y pueden ser, o sea, te puede decir, oye, tu contrato digital que me firmaste, pues ni más, no jala, ¿no? Entonces, una vez más, a todos nos agarró en un momento en el que cosas que pensábamos que iban a ir sucediendo poco a poco, pues de repente se adelantó todo y tenemos que adaptarnos. Por eso el periodo de adaptación en todo lo que está pasando, yo creo que van a ser 2 años de adaptarnos a una realidad nueva. Oye, y a lo mejor se arregla la cosa y luego le encuentran la cura a esta, pero luego al final de cuentas vendrá otro virus o vendrá otra cosa que hará que todo esto haya que echarlo a andar con más rapidez para que las cosas funcionen, ¿no?
Es, es, Mira, es, es- te voy a decir una cosa, Luis. Yo no creo que tengamos 2 años para adaptarnos. Yo creo que la adaptación tiene que ser muchísimo más rápida, porque si no va a ser una cosa muy grave, ¿no? Creo que hay que hacer una adaptación mucho más rápida y creo que sí, en efecto, nos agarró completamente desprevenido a muchas empresas esto, especialmente en la parte de digitalizarnos, ¿no? Porque no solo es digitalizar la empresa y tener los sistemas y todo, sino es también tener el alcance en las casas de los trabajadores que están haciendo teletrabajo, el que tengan las computadoras conectadas, el que tengan una cultura de trabajo en casa. Lo mismo que estás diciendo que, que pasa en, por ejemplo, no sé, o sea, lo mismo que me estás diciendo que pasa en las escuelas, de que los chavos no estudian a fondo, pues también pasa en el trabajo, ¿no? Que los chavos no están trabajando como deberían de trabajar, tienen más tiempo libre, etcétera. Yo quiero ser muy claro con esto. No estamos de vacaciones. claro, Ahorita tenemos para que trabajar nada. mucho más fuerte, porque si no, vamos a salir de esta mal preparados y, como bien dices, mal adaptados, ¿no? No estamos preparados, tenemos que movernos rápidamente y como claramente dices, obviamente no estamos de vacaciones y mucha gente piensa que sí, sobre todo los chavos. Y tenemos que estar haciéndolos entender que este es un momento en que tenemos que adaptarnos al cambio, adaptarnos rápidamente. Y si no lo hacemos rápidamente, nos vamos a quedar atrás. Los que tomen el toro por los cuernos y agarren, se preparen, se transformen y se acoplen a lo que viene, asumiendo la peor situación posible, les ver bien. Y si las cosas no son tan mal como pensamos que pudieran ser, pues qué bueno, pero tienes que pensar que va a ser muy malo, que el mundo va a ser completamente diferente y en ese momento, pues por lo menos te preparas, ¿no? Porque si no, va a estar muy complicado, ¿no? Tenemos varios problemas que tenemos, al final de cuentas, que yo creo que hay industrias que son altamente empleadoras de gente, ¿no? Como tú dices, hoteles, o sea, por ejemplo, en México el turismo, que el turismo es increíblemente grande. Yo creo que como parte con lo que está pasando, yo creo que no solo en México, en otros lugares, la gente no está entendiendo claramente la, la, lo profundo que puede ser esto. Yo tengo una participación chiquita en una cadena hotelera que tenemos como 8,000 cuartos de hotel y tenemos reservas como del 55% para julio. Entonces, ay, güey, déjame, se me apagó la luz aquí, no sé por qué. Déjame prenderla. Tenemos reservas como del 85% para julio, lo cual me extraña. Oye, a ver, Luis, nos están preguntando de varias industrias. Yo creo que quieren que demos un poquito la opinión de esto. Sí, A ver, adelante. primero, nos hablan de los gimnasios, ya es como la octava vez que nos preguntan. Mira, Yo creo que los gimnasios como lugar físico van a sufrir muchísimo y van a sufrir por un rato, ¿eh? Pero los profesores de cosas físicas, yo van creo, a ir a casas. no, lo están haciendo de hecho increíble a través de la tecnología también, Luis. Están dando Sí. clases a millones de gentes o a miles de gentes en diferentes horarios a través de la computadora, ¿eh? Sí, o como le hacía Peloton, ¿no? Que estaba muy mal la compañía, salió a bolsa y tenía problemas y ahorita le va a ir a todo dar porque tú te ponías online y hacías tus rutinas en tu casa. Pero por otro lado, yo he visto gimnasios que están haciendo medidas en las cuales están encasillando punto de las caminadoras las máquinas de pesas, etcétera, las están envolviendo en cabinas de plástico y la gente tiene que llegar y limpiar sus equipos antes de usarlo y luego limpiarlo. Pero obviamente la experiencia no va a ser lo mismo, porque los gimnasios, si recuerdas, hay una parte social muy importante, ¿no? Y ya esa parte social, Claro, pues ya no va a ser, ¿no? O sea, gimnasios, hoteles, por ejemplo, los protocolos de limpieza y de operación de los hoteles, digo, el costo operativo de mantener un hotel en los próximos, en el futuro, se incrementa bestialmente, ¿no? Y quién sabe las tarifas, yo no sé si las puedas subir, a lo mejor hasta tienes que bajar, para decirle a la gente, oye,
pues vete a un hotel, ¿no? Eh, por ejemplo, en los hoteles, los viajes de trabajo, pues ya con las comunicaciones digitales, pues los viajes de trabajo pues van a reducirse sustancialmente, ¿no? Ya no tienes que ir, uno, a perder tu tiempo tomando un avión, viajando quién sabe a dónde para ir a una junta, pues ya no, ya en tu hotel, pues ya mejor lo haces en Oye, Zoom Luis, o en perdón que te WebEx. interrumpa, pero están hable y hable de las peluquerías y también me están molestando por mi peinado. Déjenme aclararles. Yo no he ido a la peluquería. No he ido a la peluquería en un rato. De hecho, me ha cortado el cabello mi esposa. Por supuesto, no le ha quedado como en la peluquería. Es más, A mí también me lo ha pero cortado aquí mi ahí novia. está para que no molesten. Este, pero, pero, pero sí, las peluquerías, obviamente, y muchos centros de servicio, pues están sufriendo de una manera muy importante, ¿no? Los centros comerciales nos están preguntando. eh, Bueno, o sea, yo te voy a decir una cosa, los centros comerciales, obviamente todo lo que tiene que ver online va a crecer exponencialmente, la gente va a dejar ir a los centros comerciales, entonces en los centros comerciales yo creo que vamos a empezar a ver cómo poco a poco las tiendas se van a ir quedando vacías y van a ir cerrando. Y, claro, por ejemplo, una tienda de lo que se te ocurra, pues a lo mejor va a tener, en vez de tener 25 sucursales en la Ciudad de México, pues va a tener 3 para la persona que quiere ir a ver lo que quiere comprar, la vaya a ver, pero lo van a comprar online. Entonces al rato vamos a tener un montón de elefantes blancos, edificios de centros comerciales que nadie sabe para qué se van a necesitar usar, ¿no? Y esto es un tema que miren, va a ir pasando en el tiempo, ¿no? además los centros comerciales están peor porque todavía las tiendas de los centros comerciales, pues quizá no tienen que pagar la renta ahorita, este, aunque eventualmente lo van a tener que pagar y las cadenas que tienen muchas tiendas van a sufrir mucho. Pero ahorita los centros comerciales no están ni siquiera recibiendo ingresos de rentas, ni de Nada, estacionamiento, ni de muchas cosas. no, pues nada. Entonces van a tener un problema muy serio, ¿eh? Sí, viene un quebradero de centros comerciales y todos esos locales se van a tener que transformar a algo. Y lo que estaba pasando en los Estados Unidos y en otros países desarrollados es que los centros comerciales, que las tiendas cada vez tenían menos clientela, se estaban convirtiendo a lugares de entretenimiento. No es que ahorita los lugares de entretenimiento, pues yo no sé si jalen, porque tú ni modo que metas eh, una discoteca o que metas más restaurantes, etcétera, cuando los restaurantes, si los ponen a abrir a trabajar al 30 o 40% de capacidad, pues no van a hacer negocio. Entonces, ahí hay un tema muy grande, ¿no? Ahora, una cosa que nos están preguntando aquí en el live es básicamente qué consejos podemos dar. ¿Tú cómo ves? ¿Qué consejos le darías a la gente que está viéndonos? A ver, yo, nada más, antes de dar los consejos, déjame contestarles lo de aviación, porque están pregunta y pregunta de aviación y ahorita les damos consejos. Pero aviación está en problemas serios. Creo que, por ejemplo, Aeroméxico se adaptó bien, en el sentido de que, por ejemplo, por lo menos está usando los aviones para carga. Pero obviamente va a haber una debacle en las aerolíneas a nivel mundial, en mi opinión. Y no sé si van a durar tantas aerolíneas abiertas. Si No, va a haber sufrieron en el muchas menos, 2008, yo creo que va a haber muchas muchas menos. menos. Yo creo que cada país va a tener una aerolínea de bajo costo y una aerolínea, o un par de bajo costo y una real, que sea la aerolínea del país, o va a tener que haber algo de consolidación para sobrevivir. No, No sé qué opinas. tiene que haber una consolidación sumamente grande porque el volumen de gente que va a estar viajando en avión va a bajar sustancialmente. Segundo lugar, los aviones yo creo que eventualmente van a tener que poner una restricción a que el asiento del medio en turista pues va a tener que estar libre, ya lo estamos viendo. Entonces, obviamente los precios para poder viajar en avión van a subir. La gente viajando menos con precios más altos, yo creo que la prognosis del futuro de las aerolíneas, que siempre ha sido un negocio difícil, by the way, ¿no? Toda la vida ha sido un negocio Claro. complicado, va a ser difícil, ¿no? En turismo, que nos están preguntando, pues el turismo, yo creo que el turismo, los hoteles que te demuestren que los protocolos de limpieza y de cuidado, etcétera, son sumamente exigentes, yo creo que lo van a hacer bien. Y esos hoteles van a acabar siendo los hoteles que tienen muy buena capacidad, muy buena clientela, o sea, muy buenos protocolos, ¿no?
lo estamos viendo en algunas cadenas en el mundo que ya lo están haciendo, son protocolos súper, súper robustos para hacer que la gente esté dispuesta a ir. Nos están preguntando si Airbnb, ¿qué harías? Si vas a un Airbnb o a un hotel. Yo personalmente, yo creo que yo preferiré en el futuro ir a un hotel de una cadena muy reconocida porque voy a tener claro que los protocolos de higiene y de sanidad son muy, muy, muy fuertes. Y si vas a un Airbnb que vas a rentar la casa de quién sabe quién, pues quién sabe cuáles son los protocolos de seguridad y sanidad, ¿no? Entonces, Yo creo que de todas maneras, Luis, tú eres una persona que igual iría a hoteles. No sé en cuántos Airbnb te has quedado. no me Yo he sí me quedado. quedo mucho Airbnb. Este, y la verdad no creo que lo cambie mucho, pero sí exigiría que tenga protocolos de limpieza, ¿no? Y creo que sería una calificación, y bien importante lo que toca. Creo que sería una calificación más que hay que darles y hay que tomar mucho más en serio ahora, ¿no? Sí, o sea, cuando vas a escoger en el futuro a qué línea aérea te subes, a qué hotel vas, a qué restaurante, no solo es que si el servicio es bueno y la calidad es buena, es cuáles son los protocolos de higiene y seguridad sanitaria. Y eso es algo que antes ni lo considerábamos, ¿no? Pues ya lo vamos a considerar. Ahora, es una oportunidad de negocio para el que quiera hacer negocio este, sanitizando lo que sea. El que haga eso, pues va a tener un campo de crecimiento de negocio sumamente importante, ¿no? Bueno, nos están preguntando, a ver, lo de los consejos. Yo creo que deberíamos de tocar los consejos, deberíamos tocar la economía, Luis, ¿no? También cuándo se va a recuperar. Este, Depende con que qué gobierno, con este o con otro, ahorita, de que se ahorita lo tocamos. recupere la economía. Ahorita lo tocamos. A ver, consejos. Primero, cuiden el efectivo. Bajen los gastos. Ese es el primer consejo que les doy. Siempre que doy una conferencia de este tipo, lo que les digo, y es bien importante, es las utilidades de las empresas son como el agua. Tú puedes vivir sin agua un rato, todavía puedes vivir días sin agua, pero el cash, el efectivo, es como el aire. En el momento que se te acaba el efectivo y que no tienes cómo operar, en ese momento te quedan minutos de vida. Entonces tienen que cuidar el dinero, tienen que cuidar el gasto, tienen que renegociar sus contratos, tienen que tratar de gastar lo menos posible. Obviamente nada de cosas sociales ni viajes, digo, ni se pueden ahorita. Tienen que de suscribirse de lo que puedan, salirse de los contratos que puedan, etcétera, 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 ¿no? Alguien lo acaba de mencionar, cash is king. El Claro. efectivo es rey. Y si la empresa de repente no tiene dinero, va a sufrir muchísimo. Segundo consejo que les doy es la parte de tecnología. Adáptense, traten de tener sistemas tecnológicos que les permitan, primero a nivel empresarial, realmente tener controlado al equipo, saber qué está haciendo cada uno, poder dar seguimiento a las cosas, saber cuánto estás vendiendo, cuánto estás cobrando, tener sistemas de colaboración eficientes, ser multicanales en el sentido de no solo tener WhatsApp, sino teléfono, email, o sea, tener miles de maneras de comunicarse. Sí, tienes que estar abierto a eso. Si no adoptas la tecnología completamente en lo que viene Bueno, con el mundo, y es una lección que estoy seguro que ya aprendieron. Pero la parte tecnológica también tiene, y lo mencioné brevemente, pero también tiene la parte de los empleados. Muchas empresas no tienen empleados que no tienen internet en su casa, o que no tienen una buena computadora, o que no tienen sistemas, o como decía, que no tienen cultura para trabajar remotamente. Y porque no esto lo han creo que también hecho, es súper importante, ¿no? porque no lo han Yo hecho creo que también es nunca. súper importante. No han hecho nunca el trabajar remotamente. Todo el mundo va a estar aprendiendo a eso. Pero al final de cuentas, Exacto. la gente tiene que ser. Hay una cosa que mucha gente no se da cuenta y que lo tienen que racionalizar en este momento Pero es, te voy a decir una cosa, no solo es culpa de la gente, es culpa en parte de la gente, pero también es culpa en parte de las empresas. Las empresas tienen que saber motivar a su gente para que participen, para que le echen ganas, especialmente en una época tan difícil como esta, ¿no?
Sí, Y la motivación es difícil, pero es algo que tenemos que hacer como dueños de empresas. absolutamente. Yo lo que sí le digo a la gente es, este es un momento en el que hay gente que dice, oye, tengo un contrato, ¿cómo voy a sentarme a renegociar? No, perdón, pero en este momento se tiene que renegociar todo, porque todo lo que se negoció en el pasado estaba fundamentado en un mundo, en una economía, en una situación diferente, y ya todo cambió. Entonces, en este momento, pues se vale sentarse con cualquier cosa. eh, si tienes un contrato de arrendamiento, si tienes un contrato de compraventa de algo que ibas a hacer y que estabas en proceso, si estás comprando un coche, lo que sea. Yo creo que es momento de agarrar, te sientas y dices, oye, tienes que repensar todo en este momento y decir, ¿es algo que realmente en el mundo actual lo debería de hacer o ya es una idea que ya no funciona? Y tienes que sentarte, tomarte la cabeza, pensar con calma y piensa lo que esperarías. Como lo tienes que pensar es, si esto continúa y así va a ser la nueva normalidad, como te dicen en los periódicos, por muchos años, entonces las cosas que estoy haciendo, ¿hace sentido o tengo que cambiar todo y tengo que verlo de manera diferente? Y lo que ya estaba, lo que había negociado, decidido, hecho, lo tengo que modificar. Ese es el momento. Ahorita es el momento de sentarse y hacer todo eso. Por otra parte, como están preguntando aquí, oye, ¿tomarías créditos? Pues depende para qué. Eh, Recuerden una cosa muy importante, ¿eh? En situaciones como esta, donde hay una crisis en la que nadie sabe, como decía Marcus, crisis económica, sanitaria, de criminalidad y política, hay momentos en la vida en los que no hay que hacer nada. Hay que quedarse sentaditos esperando a ver qué fregados va a pasar. Y cuando las cosas se clarifiquen, entonces te puedes poner a hacer cosas nuevas. Pero hay momentos como es este, en el que tranquilitos, calladitos y sentaditos nos veremos más bonitos. Y cuando tengamos claridad de para dónde vamos y cómo vamos, entonces podemos empezar a hacer cosas, ¿no? Déjame decirte algo, Luis. Fíjate que chistoso que toques ese tema. Yo coincido contigo, pero difiero en una cosa. Si realmente tienes un plan y realmente ves una posibilidad de recuperación para tu empresa, yo sí tomaría un crédito. Pero tienes que tomar un crédito muy blando. Uh -huh. Por ejemplo, Nafin ahorita tiene unos créditos muy blandos, en donde lo puedes pagar a 60 meses, en donde los primeros 6 meses te otorgan, o sea, no tienes que pagar ni siquiera intereses. Sí. Entonces, por ejemplo, este es un crédito que creo que puede reactivar fácilmente a muchas empresas que ahorita cayeron, pero que se pueden recuperar, ¿no? Pero tienes que tener Estamos, mucho cuidado con el crédito, eso sí eh, estoy de acuerdo. en eso estamos completamente de acuerdo, pero tienes primero que pensar si lo que estás haciendo y como lo estás haciendo es como va a continuar a futuro. Y si tienes un emprendimiento nuevo, piénsalo bien si en las condiciones actuales hace sentido ese emprendimiento, o esa idea, o ese negocio. Y que nos lleva a un punto muy importante, Luis. ¿Qué va a pasar con el emprendimiento nuevo? Porque además de sufrir toda la falta de apoyo ahorita político, la pandemia económica, como le decimos, la falta de clientes, etcétera, etcétera, los fondos de inversión, Luis, cosa que tanto tú como yo sabemos de ello, pues ahorita no están invirtiendo en nuevas empresas. De ¿No? hecho, se ha acordado que básicamente van a invertir en las empresas que ya tienen follow-ons, o sea, les van a invertir más dinero para tratar de mantenerlas vivas, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿qué va a pasar con estas nuevas empresas? ¿Cómo se van a fondear? Digo, hay empresas nuevas que desgraciadamente no van a poder subsistir, como muchas empresas que tienen muchos años y con la situación actual tampoco van a poder subsistir. Pero por otro lado, recuerda que eh, el problema de un hombre es la oportunidad de otro. Entonces, en cada crisis, y digo, bueno, puta, nosotros lo que hemos vivido han sido puras crisis, desde que nacimos son puras crisis en este país. Siempre, cuando vienen problemas como el que estamos, aunque este parece ser más fuerte que otros, pero siempre que hay crisis hay oportunidades, hay que estar identificándolas. Y en el momento que encuentres la oportunidad interesante, lo que sea que tenga sentido, manera de fondearla la vas a encontrar, pero tiene que ser una gran idea
una gran oportunidad y que seguramente las va a ver, pero no son las que estábamos pensando hace un año o hace 3 meses, ¿no? La gente tiene que estar perfectamente analizando qué es lo que está pasando a su alrededor, qué ven, cómo ven las cosas y tratar de encontrar dónde puede haber oportunidades de hacer negocios nuevos, que obviamente va a haber, porque como va a cambiar todo, pues van a haber oportunidades nuevas que antes no existían. Oye, perdón que cambie el tema, Luis, pero es creo que la 46ª vez que veo que ponen bienes raíces y sector inmobiliario. Uf, es un gran Déjenme, tema. déjenme decirles lo que yo opino. Y Luis seguramente es mucho más experto en esto que yo, pero yo creo que bienes raíces es algo muy amplio y creo que hay bienes raíces que van a ser menos afectadas que otras. Por ejemplo, a mí me da la impresión de que la gente va a necesitar quizá casas más grandes o mayor espacio de hogar, porque ahora el hogar va a ser oficina. Entonces yo no estoy seguro que la parte de bienes raíces en el sentido de, de casas o de bienes raíces, hablando de vivienda, necesariamente, aunque cayó ahorita, no va a caer tanto al futuro. Pero la parte de bienes raíces de centros comerciales y de oficinas creo que se va a ver afectada por mucho tiempo. Y creo que va a estar muy difícil esa recuperación, ¿eh? Terrible. No sé qué opinas, Luis. Yo creo que la parte de vivienda a todos los niveles, pero creo que más a nivel, yo creo que vivienda de interés social va a continuar porque el gobierno va a seguir teniendo programas para apoyar a la gente que compre y sigue habiendo mucha población en el país, hay gente que se está casando, hay gente, familias nuevas, etcétera, que van a estar donde vivir. Eso yo creo que va a continuar, quizá un poco más lento, pero va a continuar. La parte de vivienda media, yo creo que tiene, tiene oportunidades. Yo creo que mucha gente va a agarrar y como tú dices, va a preferir, en vez de invertir en viajes, en cosas, etcétera, mejor va a comprar una casa y a lo mejor una casa más grande que pueda ser parte casa, parte oficina. En la parte de la vivienda residencial, yo creo que va a ser un tema de precios. Yo creo que va a haber oportunidades para gente que tenga capital para adquirir vivienda, o sea, casas que de otra manera no los hubiera podido adquirir. Entonces, al final de cuentas, yo creo que la parte de vivienda, en todos sus niveles, mal que bien, va a vivir razonablemente bien. La parte de centros comerciales, yo creo que es una debacle y es una debacle que va a tardar, eh, en lo que van cerrando tiendas, en lo que se van acabando contratos de arrendamiento, se van a ir vaciando los centros comerciales, a menos que haya un cambio radical en todo esto. Y las La, oficinas, Luis, yo creo la, que la la renta de parte, oficinas, la parte de oficinas, tengo perfectamente claro que los precios de renta irán para abajo, los precios de venta, que de por sí había poca venta, irán sí, para abajo. Twitter y algunas otras empresas en Estados Unidos ya van a dejar de usar oficinas, ¿eh? Sí, Ya ahora, es de aquí en adelante teletrabajo. Y sí, esto va a marcar una tendencia muy fuerte a nivel mundial. claro, pero este tema no es un tema que pasa de hoy a mañana, porque hay contratos de arrendamiento ya otorgados. Entonces van a llegar, la gente que tiene contratadas oficinas, pues a lo mejor se puede salir de la oficina mañana, porque no, pues la gente no va a estar yendo a la oficina, pero al arrendatario le van a tener que seguir pagando o la totalidad o parte de la renta hasta que se acabe el contrato. Pero el día que se acabe el contrato, no las van a poder colocar. Entonces, en Perdón México, que me mira, ría, pero en México hay 6.9 millones de metros cuadrados de oficinas disponibles y hay 1.3 millones a punto de entrar al mercado. Esos ya chuparon faros. Esos 1.3 millones perdón que no me ría, los van a Luis, pero es colocar. que hay unos comentarios increíblemente Sí, chistosos. Hay un cuate diciendo WeWork, 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 y de repente en medio alguien pone Plaza Satélite. Eh, Plaza Satélite, el, goodbye. a ver, WeWork. Yo creo WeWork, que WeWork en primer lugar está frito, ¿no? Y sí. en segundo lugar, yo creo Ya que está estaba más frito antes. frito. Por eso estaba frito y ahora va a estar peor, porque Se algo acabó de freír. acabó de freír seguro con la pandemia, porque pues, ¿por qué voy a ir a un cowork, ¿no? Yo creo que es todavía más peligroso. No, si un cowork llega Este, un montón, en un cowork llega un montón de gente que no sabe dónde carajos estuvieron y no te vas a juntar con ellos, ¿no? Entonces no va a pasar, y ¿no? te lo digo yo que también tengo un cowork, ¿no? Que ya, pues, ya no me importa mucho, pero bueno. Más Pero bien, no, la verdad no fíjate, creo que sea muy bueno para los coworks esto, ¿no?
Alguien pregunta de servicios legales. A ver, los abogados no se preocupen. En las buenas y en las malas les va muy bien a todos los abogados. Entonces, esos no tienen problema, ¿no? Pero luego preguntan Fashion Work Monterrey. Pues es como cualquier centro comercial, hombre, van a tener unos problemas, o sea, de muerte, o sea, es terrible, ¿no? A menos que hagan se reinventen de una manera increíble, pues no va a pasar. O va a ser tan difícil que bueno, ya veremos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Al final de cuentas, yo creo que desgraciadamente la cosa va a cambiar. Luego tenemos otra cosa, tenemos los power centers, que yo creo que esos van a sobrevivir porque la gente va a tener que ir a tintorerías y papelerías, eso yo creo que va a funcionar. La parte de bodegas industriales, como platicábamos de bienes raíces, yo creo que la parte de manufactura y de exportación de México, eh, yo creo que va a continuar, particularmente porque los gringos y los chinos se van a seguir peleando y yo creo que el depender de una cadena de suministro que viene desde China para los Estados Unidos, los americanos van a decidir que mejor lo hacen desde México, más fácil, más barato y con más control. Y yo creo que esa parte, la parte de bodegas industriales, yo creo que en el país eh, va a ¿Qué fue eso, funcionar. Luis? ¿Tu despertador o ya es hora de comer o qué? No, es otro, aquí me está mandando, dicen que ya se nos va a acabar esto. Entonces, Ah, yo pensé que sonó, que nos queda, que ya está lista la comida. que nos quedan 5 minutos. Sonó como un horno, ¿no? Sonó como un horno, que ya está listo. No, es un WhatsApp aquí. Oye, pero la verdad es que, digo, yo creo que esto va a ser muy interesante cómo se desarrolla. Yo creo que y uno de los consejos, una vez más, para toda la gente que está viendo, va a haber oportunidades de hacer cosas. Hay que ponerse a pensar diferente. Hay que estar analizando todo lo que veas y seguramente va a haber maneras de hacer cosas nuevas. Y si ya traes un negocio, pues tienes que tratar de ver cómo lo adaptas, ¿no? Y si no se puede adaptar, pues hacer otro. ¿No? Digo, entiendo que Bueno, es eso es súper, parte de la súper adaptación, triste. Luis. Hacer otro negocio es parte de la adaptación y yo soy probablemente una de esas víctimas, ¿eh? Sí, Este, todos, déjame, todos. déjame, déjame nada más darte una... Hay una industria que no tocamos, que han preguntado cientos de gente, que es la industria de los espectáculos, las bodas, los conciertos, las obras de teatro, etcétera, que obviamente están sufriendo brutal, pero que también están sufriendo una adaptación importante, Luis. Ya hay tecnologías que te permiten transmitir conciertos casi como si estuvieras en el concierto. Yo Sí. creo que muchos, inclusive yo he visto a mis hijos, me he visto a mí mismo haciendo reuniones y fiestas a través de Zoom con nuestros cuates. Yo creo que eso se puede organizar de una manera en donde inclusive ganen dinero. Este, las obras de teatro, pues lo mismo, ¿no? Van a tener que aprender a transmitirlas de manera remota por mientras y cobrar las entradas de una manera diferente. También tienes una ventaja, cabe mucho más gente por internet viendo algo que en un venue, ¿no? Que en un lugar específico. Mira, yo te lo pongo bien fácil. Si tú puedes saber, de hace un rato se están haciendo eventos deportivos con pay-per-view. Y con pay-per-view, o sea, la cantidad de gente que los ve es increíblemente mayor que la gente Pero yo no sé presencial si en has un visto la estadio. nueva tecnología de pay-per-view, Luis. Hay una tecnología donde tú ya estás en el estadio y tú puedes cambiar las cámaras y ver a diferentes lugares. O sea, tú Sí, controlas la cámara. tú Y eso está controlas la tuya. espectacular, ¿eh? Yo creo que esa parte, mal que bien, sí va a jalar. Pero si me dices en la parte de eventos, un evento presencial o una discoteca con 500 personas o 1000 personas adentro, pues quién sabe, ¿no? Va a ser diferente. Se tiene que adaptar. Ahora, la gente se va a adaptar. La gente se va a adaptar a lo que viene y como todo, vamos a estar viendo unas cosas que a lo mejor nunca se nos ocurrieron. Nos vamos a sorprender de lo que va a pasar y el adaptamiento al final de cuentas nos va a ayudar a vivir en el nuevo mundo. Oye, y ojalá el nuevo mundo regrese a lo que teníamos. O sea, nunca va a regresar a lo que teníamos, va a regresar diferente. Pero a lo mejor a lo que regresemos no es tan malo, ¿eh? Yo también creo Hay que que no ser nos ha ido tan optimistas. malo. Y te voy a decir una de las cosas buenas que creo que van a pasar. Espero por lo menos que pase. Vamos a tener más conciencia. Vamos a tener más conciencia del medio ambiente. Vamos a tener más conciencia de la parte social. Claro, Vamos a claro. valorar más. Yo, por ejemplo, ahorita que vea a mis amigos, que no los he visto en un rato, a mis colaboradores, Los vas a ver con mucho gusto porque no los has los va visto. a dar con mucho más gusto. Hasta los que me deben lana, Luis. Exacto, a todos.
Bueno, mira, yo creo que esto se nos va a acabar, pero me gustaría agradecerte, Marcus, por ser el primer invitado que tenemos y mi padrino en este live de Know How con Harvey. Y esperemos que hagamos muchos más. Yo creo que, yo creo Ojalá. que, yo creo que tenemos que sentarnos a ver la nueva normalidad y a hacer cosas de este tipo. Las conferencias, por ejemplo, las conferencias a las que todos participamos en el pasado, a lo mejor ya no van a ser como antes, todos estos eventos, ¿cómo se llaman? Las convenciones, etcétera. Pues quién sabe qué pase. Va a acabar siendo un tema presencial. Digo, no presencial, va a ser un tema remoto, va a ser un tema con mucha más Les tecnología. prometemos, todo el mundo está pidiendo otro live. Por cierto, Oscar, saludos, que pidió que lo saludemos. Mi hija Pero, Alexia también está pidiendo que la salude. saludos también de parte del otro. Pero, ¿cómo se llama? Seguro haremos otro live. Nada me da más Claro. gusto que platicar contigo, Luis. Y esperemos vernos muy pronto presencialmente, ¿no? Presencialmente. Y en el próximo, ojalá ya hablemos de cosas un poco más bonitas. Ojalá el mundo haya cambiado Más para divertido. bien. El mundo haya cambiado para bien. Muchísimas salud a todos. Cuídense, por favor. Sí, Esto no ha cuídense. acabado. Y ¿Ok? tomen en serio todas las restricciones del confinamiento, porque si no, habrá muchos más problemas en el planeta. Y sí, en el próximo live ya me voy a cortar el pelo profesionalmente, les prometo. Te mando un abrazo. Cuídate. Sale, no, David. Bye. Saludos a todos.